Ya está con nosotros David Martín de ADI. David, muy buenos días. Hola, buenos días, Luis. Hoy vamos a hablar de la Ley General de Discapacidad, en lo que afecta a la contratación de las empresas. Sí, señor. Hay que tener en cuenta el contexto y el mercado laboral que afecta a las personas con discapacidad, ya que en España tenemos casi 2 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, es decir, entre 16 y 64 años. Y solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en edad de trabajar está trabajando en la actualidad. O sea, una tasa de paro del 75%. De un 25%. O del 25%, perdón. Exactamente. 25%. ¿Qué establece para la contratación de las empresas a las personas con discapacidad? ¿Qué determina esta ley? Pues la Ley General de Discapacidad, en su artículo 42, establece una cuota de reserva del 2% de los puestos de trabajo para estas personas con discapacidad. Y esta obligación es por CIF, es decir, por cada empresa, no por cada grupo de empresas. Es decir, una empresa con menos de 50 trabajadores no tiene obligación de contratar personas con discapacidad. De 50 trabajadores a 99 tendría que contratar una persona. De 100 trabajadores a 149, 2 y así progresivamente. Y no se aplica el redondeo, solo se aplica en Cataluña, en el resto de España no se aplica el redondeo. O sea, serían empresas a partir de 50 trabajadores. Efectivamente. ¿Cómo se calcula ese 2% de personas con discapacidad que tendrían que contratar? Pues el periodo de referencia son los 12 meses anteriores a que se produzca el hecho causante. Y computan como personas con discapacidad aquellas personas que tienen un grado de discapacidad del 33% o superior. Pero no computan, por ejemplo, los socios de las empresas, los trabajadores autónomos o trades que prestan servicios para las empresas o los becarios. Uh-huh. Asimismo, las personas que tengan contrato indefinido computan como uno, bien sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Las personas que vienen prestando servicios en empresas de trabajo temporal para empresas usuarias computan para la empresa usuaria y también para la empresa de trabajo temporal, y las personas con contrato a tiempo parcial, a partir de los 200 días de contrato computan como uno, y menos de 200 días de contrato pues computa la fracción correspondiente. ¿Se pueden exonerar las empresas de esta obligación? Pues no pueden dejar de cumplir, Luis. Lo que sí que pueden hacer es aquellas empresas que no pueden cumplir directamente esta obligación, hacerlo indirectamente a través de la contratación de medidas alternativas. Medidas alternativas con centros especiales de empleo o con fundaciones en cuyo objeto social esté la inserción laboral de personas con discapacidad. Y las empresas pueden acceder a estas medidas alternativas siempre y cuando el convenio colectivo sectorial lo permita, o en aquellos casos en que el empresario ha publicado en el Servicio Público de Empleo ofertas para contratar a personas con discapacidad y estas han quedado desiertas. En ese caso, el Servicio Público de Empleo emite un certificado de excepcionalidad con el que estas empresas ya pueden contratar las medidas alternativas con centros especiales de empleo o con fundaciones. También aquellos empresarios que por su modelo productivo no pueden contratar a personas con discapacidad, por ejemplo, por causas objetivas, porque estén, por ejemplo, en un ERTE, por causa organizativa, técnica o de producción, y no pueden contratar a personas al encontrarse en esta situación, pueden acceder a estas medidas alternativas contratando, como os decía, con centros especiales de empleo o con fundaciones. Esto es una consulta muy recurrente que se nos hace en ADIZ porque hay empresas que por la coyuntura económica actual pues están en ERTE, no pueden cumplir la obligación de la reserva del 2% de puestos de trabajo, entonces pues pueden acceder a estas medidas alternativas. En este tema también se juega con otro concepto y es el de privacidad o de, las personas tenemos derecho, obligación o no a decir si somos personas y tenemos ese grado de discapacidad. ¿Pueden las empresas obligar al trabajador a decir si tienen ese grado de discapacidad superior al 33%? Pues esta es otra consulta que se nos ha planteado por parte de algunas empresas en ADIZ y no. La empresa no puede obligar a los trabajadores a poner de manifiesto su discapacidad. Ni el empresario, ni siquiera la inspección de trabajo puede obligar a las personas a que comuniquen a la empresa su discapacidad. Esto produce pues algunas situaciones en las que hay empresas que tienen personas con discapacidad y pueden llegar a cubrir este 2% de reserva de puestos de trabajo, pero no lo saben, lo desconocen. ¿Qué pasa si no se cumplen este 2%? Si las empresas no cubren ese porcentaje en su plantilla de personas con discapacidad. Pues puede ir desde el levantamiento de un acta de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, con sanciones de hasta 600.000 euros, hasta la prohibición de contratación con la Administración Pública, pérdida de subvenciones y de bonificaciones en materia laboral, y además es una causa de exclusión en la licitación pública. Oye, hablando de administraciones públicas, ¿esta medida también obliga a las administraciones públicas? Sí, tienen sus propios, incluso superiores, sus propias cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad, y lo podéis ver cuando se ven las convocatorias públicas, por ejemplo, de oposiciones, donde hay procesos que se reservan ya una serie de plazas para personas con discapacidad. Yo no sé, pero la impresión es que actualmente no se está cumpliendo.
No sé, vamos. Nosotros siempre cuando nos plantean en ADIT pues situaciones referentes al cumplimiento de esta reserva de puesto de trabajo, siempre recomendamos, además por responsabilidad social corporativa de las empresas y además porque es una obligación legal por la Ley General de Discapacidad, que hagan lo posible por tener contratados al 2% de personas con discapacidad. Y si no pueden, nosotros les acompañamos en el camino para la tramitación del certificado de excepcionalidad por el Servicio Público de Empleo para poder acceder a estas medidas alternativas y contratar, en este caso, pues con centros especiales de empleo o con fundaciones que en sujeto social tengan la inserción laboral de personas con discapacidad, pues determinados trabajos o funciones de la empresa que se pueden externalizar vía estas medidas alternativas. Oye, ¿qué pasa en el caso de empresas que tengan una plantilla, no tienen ese 2% o no tienen suficiente, pero, por ejemplo, hay una persona que pasa esa situación de discapacidad y lo declara, o alguien que tenía el certificado de discapacidad y decide decirlo a la empresa, dice, oye, que yo supero ese 33% y podría entrar dentro de ese porcentaje? Pues es la situación idónea para la compañía, porque ya, como decía, hasta 50 trabajadores no es obligatorio tener esta reserva de puestos de trabajo, pero a partir de 50 sí. Además, pues como os decía, a la hora de presentarse a licitaciones públicas, pues es uno de los requisitos que se exige. Pues un tema desde luego muy interesante, esta Ley General de Discapacidad y lo que afecta a las empresas. David, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. A vosotros, Luis.